Los Caballeros Dorados de la era clásica están entre los grupos más queridos y celebrados de todos los tiempos. Y no solo dentro del propio universo de Saint Seiya, sino también entre todos los animes en general. Cada uno de ellos posee poderes verdaderamente milagrosos. Algunos destacan por ser increíblemente poderosos, mientras que otros quedaron marcados por su carisma sin comparación. En esta ocasión, hablaremos de todos ellos, no solamente durante la era clásica, sino también en los sucesos que ocurren en Soul of Gold. Y desde ya, te pido que te suscribas al canal, tu canal favorito de animes, deja tu like y activa la campanita de notificaciones para que no te pierdas ningún video nuevo cada vez que subamos algo. Sin más preámbulos, ¡vamos al video! Voy a considerar a todos los Caballeros Dorados que tuvieron participación en la saga Soul of Gold. Así que, una vez más, Canon de Géminis y Xion de Aries quedarán fuera de este ranking. Solamente tendré en cuenta sus hazañas dentro de los arcos clásicos y dentro del propio Soul of Gold. Nada más allá de eso. Y las posiciones estarán completamente basadas en sus logros y méritos dentro de la serie. Sin más demoras, ¡vamos allá! Con la polémica ya servida, abriendo nuestro ranking en el puesto número 12, tenemos a Milo de Escorpio. Milo fue el caballero que menos demostró crecimiento a lo largo de Soul of Gold. Como un caballero de oro, posee un cosmos gigantesco, alcanzando la cima del séptimo sentido. Milo cuenta con algunos de los ataques más letales entre los dorados, eso según sus propias palabras. Además, él parece tener la mayor agilidad entre los 12, como se mostró en el capítulo 79 del manga clásico, donde fue capaz de esquivar a quemarropa la explosión galáctica de Saga, aunque haya sido advertido con anticipación. Aún así, es una hazaña considerable. La razón por la que Milo ocupa la posición más baja en nuestro ranking es porque fue uno de los últimos Caballeros Dorados en despertar su armadura divina. No es que eso lo haga débil, pero te lo voy a explicar. Milo posee una técnica considerada la más peligrosa entre los dorados, la aguja escarlata. Es una serie de ataques de corto a medio alcance. Estos ataques son letales para el enemigo, provocando un dolor agudo e insoportable. Milo puede lanzar estos golpes uno por uno para torturar a sus oponentes y forzarlos a rendirse, o usar la aguja de Antares, su técnica definitiva, donde concentra la fuerza de las 15 estrellas de la constelación de Escorpio. Y según el propio Caballero Dorado, este es un ataque mortal. Milo demostró ser extremadamente poderoso, usando al máximo su armadura divina, y con la ayuda de Mu, logró destruir la barrera creada por Yggdrasil. Cabe destacar que esa misma barrera limitaba severamente el poder de los Caballeros Dorados, y era increíblemente resistente, pero aún así el escorpiano logró romperla. Lamentablemente, sus hazañas siguen siendo casi las mismas que en la saga clásica, como cuando casi mata a Hyuga, quien ya estaba despertando el séptimo sentido. Solo no lo eliminó porque creyó en el sentido de justicia del Caballero del Cisne y le permitió avanzar por la casa de Escorpio. Durante su búsqueda por sus compañeros, Milo termina descubriendo que Camus de Acuario había traicionado a los Dorados, y aunque quedó impactado y sorprendido por la traición del Caballero Dorado, Milo logró sostener un combate contra Camus, incluso en contra de su propia voluntad. Milo también demostró ser capaz de usar todos los ataques de la aguja escarlata al mismo tiempo. Y según sus propias palabras, esa técnica es un ataque de insta-kill. Además, mostró que podía utilizarla para inmovilizar a su enemigo y extraer información del mismo. Después de ser absorbido por Yggdrasil junto a los demás Caballeros Dorados, Milo lucha contra Loki. Pero antes de eso, vuelve una vez más a enfrentarse con Camus. En esta segunda ocasión, consigue mantenerse a la par del Caballero de Acuario, aunque Camus demostró ser más fuerte. Y cuando estaba a punto de finalizar la batalla, Saga intervino y terminó salvándolo, ejerciendo una presión inmensa sobre los guerreros presentes. Y si no fuera por la ayuda de Saga, Milo habría muerto. Por eso, ocupa merecidamente el último lugar de nuestro ranking, lamentablemente. En el puesto número 11 tenemos a Aldebarán de Tauro. Como compensación por no hacer nada durante la saga clásica,
Aldebarán hizo casi nada también en Soul of Gold. Es broma, gente. La verdad es que sí logró impresionar. Con la ayuda de Doko, el poder de Aldebarán aumentó notablemente. Prueba de ello es que, al inicio de la serie, se enfrenta a un guerrero dios y logra empatar con él sin mayores dificultades. Y eso que estaba limitado por el poder del árbol del mundo. Aldebarán es el caballero más fuerte en términos de fuerza física, así como el más resistente. Tiene un dominio impresionante sobre su cosmos, el cual puede canalizar para potenciar sus ataques físicos. La resistencia de Aldebarán es uno de sus atributos más destacados. Esto se debe a que había acabado de pelear contra Sorento de Sirena, uno de los generales más poderosos de Poseidón, y sin haberse recuperado por completo, ya estaba luchando contra Niobe de Deep. Claro, hay que mencionar que Aldebarán prácticamente no llega a combatir, ya que inicia el enfrentamiento envenenado y solo se da cuenta después. Sin embargo, vale destacar que es tan fuerte que logró atacar al espectro, y este solo sintió los efectos del golpe tiempo después. Aldebarán literalmente destrozó a Niobe de Deep a puñetazos. Aldebarán domina por completo el séptimo sentido, y va más allá. Junto con todos los dorados clásicos, después de llegar al Muro de las Lamentaciones, también alcanzó el octavo sentido. El estilo de combate de Aldebarán le proporciona los ataques más rápidos entre los dorados. Su técnica está basada en el estilo EI, manteniendo siempre los brazos cruzados, lo que le da una defensa perfecta. Y cuando decide atacar, la velocidad con la que descruza los brazos es tan alta que el ataque parece instantáneo, con el enemigo solo notando la técnica cuando ya ha sido impactado directamente. Su cosmos fue tan intenso que logró intimidar a los caballeros de bronce sin ni siquiera esforzarse. Durante Soul of Gold fue capaz de empatar con Hércules sin necesidad de pelear a fondo, y tras despertar su armadura divina, destruyó una de las fuentes de Yggdrasil junto al mismo Hércules. Vale mencionar que Aldebarán ya estaba venciendo al guerrero dios sin ni siquiera necesitar su armadura. Solo la usó porque quiso. Entre sus técnicas, la más poderosa, sin lugar a dudas, es el Gran Cuerno, considerado el ataque más rápido entre todos los caballeros dorados. Al descruzar rápidamente sus brazos, lanza una onda de choque extremadamente potente hacia su oponente, causando graves daños internos en su cuerpo. Decidí colocarlo por encima del caballero de Escorpio, por el simple hecho de que, mientras Milo no logró derrotar a ningún enemigo, Aldebarán venció a Hércules y más adelante ayudó a los demás dorados en la batalla contra Loki. De esa forma, por haber vencido con facilidad a un enemigo relativamente poderoso, Aldebarán se queda con el puesto número 11, por encima de Milo. Abriendo nuestro top 10, en el 10º lugar tenemos a Shura de Capricornio. Shura es considerado el más honorable entre los caballeros dorados, siendo también quien posee los golpes físicos más potentes y el mayor poder destructivo entre todos ellos. Esto según el capítulo 33 del manga clásico. Shura fue responsable de una de las peleas más duras para Shiryu, llevando al caballero de bronce a un punto donde, por primera vez, usó una técnica suicida. Shura, al igual que sus compañeros dorados, posee un cosmos gigantesco, habiendo alcanzado el ápice del séptimo sentido, y tras llegar al Muro de las Lamentaciones, también se muestra que alcanzó el octavo sentido. Como habilidad única, tiene la Excalibur, una técnica que le permite cortar prácticamente cualquier cosa. Su poder de corte es absurdo, y vale la pena señalar que puede usar la Excalibur en cualquier parte de su cuerpo, ya sea en los brazos o en las piernas. Su capacidad destructiva es tan impresionante que según Saga de Géminis y Camus de Acuario, en el capítulo 68 del manga, cuando Shura ataca a Mu y este se teletransporta, ambos afirman que Shura podría cortar incluso el teletransporte de Mu. Es decir, el caballero de Capricornio tenía la capacidad de cortar el propio espacio sin dificultad. Shura, con apenas 10 años, luchó y venció a Aiolos de Sagitario en el episodio 10. Claro que esto se debe a que Aiolos ya se encontraba gravemente herido en ese momento. En el manga, Aiolos está luchando simultáneamente contra Máscara de la Muerte, Afrodita y el propio Shura.
Al resucitar como espectro durante la batalla de los renegados contra Shaka, Shura logró imponer una presión considerable sobre el Caballero de Virgo, dándole grandes dificultades. Obviamente, esto se debe a que Shaka estaba enfrentando a 3 oponentes al mismo tiempo. Usando la Excalibur, Shura demostró que podía atacar tanto a corta como a media distancia, con un poder de destrucción increíble, lanzando múltiples haces de energía con un poder de corte impresionante. A pesar de haber despertado su armadura divina y demostrado un poder de combate extraordinario, te voy a explicar por qué ocupa el 10º lugar en nuestro ranking. Cuando Shura decide entrar en una de las cámaras para destruir una de las fuentes de energía de Yggdrasil, se encuentra con Camus y un guerrero dios. A lo largo del enfrentamiento, Shura entra en una batalla directa con Camus, y ambos luchan al máximo de sus habilidades, con la Excalibur y la ejecución de la Aurora en sus niveles más altos. Shura termina siendo derrotado y cae primero. Sin embargo, se revela que el verdadero objetivo de Shura nunca fue Camus, sino la fuente del poder de Yggdrasil. Aunque no haya usado todo su potencial contra Camus, es un hecho que el Caballero de Acuario no solo lo venció en combate, sino que también peleó contra el guerrero dios y lo derrotó. Es decir, Camus no solo venció a Shura, sino que además enfrentó de frente a un guerrero dios con nivel de caballero dorado y ganó. Lo que nos da a entender que Camus era mucho más fuerte que Shura en ese momento, y que el caballero de Capricornio aún no había alcanzado tanto poder. De esta manera, por la falta de hazañas más impactantes que lo coloquen por encima, Shura se queda merecidamente con nuestro 10º lugar. En el 9º puesto, tenemos a Máscara de la Muerte de Cáncer. Máscara de la Muerte tuvo una redención increíble en Soul of Gold. No solo mostró una evolución tremenda como personaje, sino que también recibió un power-up brutal en cuanto a poder. Máscara de la Muerte era un caballero cruel, conocido como el más maligno entre los 12. Su poder se basa en la manipulación de las almas, usando su técnica principal llamada Ondas del Inframundo. Esta técnica consiste en separar el alma del cuerpo del enemigo y enviarla al Yomotsu Hirasaka. Una vez allí, si el oponente no tiene la capacidad de viajar entre dimensiones, está acabado. Durante la saga de las 12 casas, le dio una pelea muy dura a Shiryu, complicando bastante al Caballero de Bronce, que solo logró vencerlo tras despertar el 7º sentido. Luego de sacrificarse junto a los demás en el Muro de las Lamentaciones, Máscara de la Muerte despertó el 8º sentido, ganando así la capacidad de ir más allá del Yomotsu Hirasaka. Máscara de la Muerte demostró la habilidad de invocar las almas de los muertos y controlarlas como marionetas para ayudarlo en combate. También exhibió una telequinesis poderosa, como se ve cuando logró volar y manipular el cuerpo de Shiryu. Durante Soul of Gold, Máscara de la Muerte se enfrenta a Fafner de Nidhogg. En venganza por la muerte de su amada, interrumpe la batalla entre Mu y el guerrero dios, enviando a Fafner directamente al Yomotsu. Incluso sin su armadura divina, Máscara de la Muerte era muy superior al enemigo. Fafner lo sabía, y por eso utilizó métodos sucios, basando su poder en robar energía de los muertos para hacerse más fuerte. Al usar su armadura divina, el poder de Máscara de la Muerte aumentó tanto que no solo aplastó a Fafner, sino que también usó su técnica más poderosa, las Mortajas del Inframundo. Esta técnica demostró ser capaz de dejar al oponente en un estado entre la vida y la muerte, haciéndolo agonizar eternamente. Su golpe fue tan poderoso que atravesó el Yomotsu y destruyó la fuente de poder de Yggdrasil presente en esa sala. Sin embargo, Máscara de la Muerte colapsó de agotamiento y fue absorbido por el Árbol del Mundo inmediatamente después. Por haber recibido un aumento de poder descomunal, derrotado a uno de los guerreros más fuertes y demostrado tener energía suficiente como para aún enfrentar a Loki, Máscara de Muerte se queda con el merecido 9º lugar. En serio, el tipo tuvo un upgrade impresionante. En el 8º lugar tenemos a Afrodita de Piscis. Afrodita es el guardián de la última de las 12 casas del zodiaco, además de ser el más hermoso entre los 88 caballeros de Atenea. Según Saga de Géminis, aún durante el arco de las 12 casas, Afrodita es el más temible de todos los dorados. Esto debido a sus técnicas.
Así como todos los dorados, el Caballero de Piscis está en la cima del séptimo sentido, y luego de pasar por el Muro de las Lamentaciones, también despertó el octavo. Entre los caballeros dorados, Afrodita es quien más demostró variedad de técnicas y una gama más amplia de habilidades, junto a Shaka de Virgo y Saga de Géminis. Él utiliza su cosmos para moldear rosas con distintos poderes y propiedades. Entre ellas, tenemos las rosas diabólicas reales, o rosas rojas, que al alcanzar al oponente, envenenan todo su cuerpo, y el veneno es tan potente que puede incluso eliminar los sentidos del enemigo, como se mostró en su combate contra Shun. También posee las rosas pirañas, que son rosas negras capaces de devorar todo lo que tocan. Durante la batalla entre Afrodita y Máscara de la Muerte contra Mu de Aries, Mu logra repeler las rosas pirañas y las envía de vuelta hacia Afrodita, destrozando por completo su Sapuri. Es decir, el poder destructivo de esta técnica es suficiente como para desgarrar sin problemas una armadura dorada. Su técnica más poderosa son las rosas blancas. Esta es una técnica de instakill, que combinada con las rosas pirañas, se vuelve completamente letal. Las rosas pirañas destruyen la armadura del enemigo, dejándolo sin defensa, y con las rosas blancas, Afrodita lanza una sola rosa, que siempre impacta en el corazón del objetivo. A partir de ese momento, la rosa comienza a drenar toda la sangre del cuerpo. Afrodita tiene una combinación de poderes impresionante, siendo uno de los caballeros más versátiles de Saint Seiya. Fue capaz de imponerle una batalla difícil a Shun, quien en ese entonces era el caballero de bronce con el mayor cosmos entre los 5. Aunque fue derrotado por el caballero de Andrómeda, también logró dejarlo fuera de combate. Durante los eventos de Soul of Gold, Afrodita parece haber mejorado bastante su estilo de pelea. Esto porque fue el único de los dorados que consiguió vencer a un guerrero dios sin necesidad de usar una armadura divina. El enemigo al que derrotó fue Fafner de Nidhogg. Claro, Fafner no estaba tan potenciado como cuando enfrentó a Máscara de la Muerte, pero el simple hecho de derrotar a un guerrero dios sin grandes esfuerzos ya es impresionante. Afrodita era el único caballero capaz de rivalizar con Yggdrasil, el árbol del mundo, debido a su capacidad para manipular la vegetación. Además, es inmune a venenos, ya que su cuerpo contiene todo tipo de toxinas. Se demostró también que era el único capaz de escapar del poder de Loki. Y aunque fue un counter perfecto contra Yggdrasil junto a Máscara de la Muerte, Afrodita impuso un combate difícil a Mu de Aries, pero terminó siendo derrotado rápidamente. Por eso, por tener un poder absurdo, haber derrotado a un guerrero dios sin una armadura divina, y por haber podido rivalizar con el poder de Yggdrasil, Afrodita ocupa merecidamente nuestro 8º lugar. En el 7º puesto, tenemos a Camus de Acuario. Camus es conocido como el más frío de todos los caballeros dorados. Lamentablemente, eso es lo máximo que puedo decir de Camus. Y ahora te explico el porqué. Camus demostró un poder increíble durante Soul of Gold. Esto porque no solo casi venció a Milo, sino que derrotó a Shura y, justo después, a un guerrero dios de nivel dorado. Así como todos los dorados, Camus tiene dominio total sobre el 7º sentido, y después del Muro de las Lamentaciones, también es capaz de usar el 8º sentido. Posee un control magistral sobre el cosmos. Prueba de ello es que, cuando Saga envió a Yoga a otra dimensión, usando solo su poder telequinético y aprovechando la brecha abierta por Shun, Camus fue capaz de traer de vuelta al Caballero de Bronce hacia la Casa de Libra sin aparente dificultad. Otro punto insano sobre su cosmos es que, solo en el anime, fue capaz de lanzar una ráfaga de energía que viajó desde Grecia hasta Siberia, atravesó las gruesas capas de hielo donde estaba la madre de Yoga y hundió su barco. Es decir, la manipulación del cosmos de Camus es como mínimo una de las más refinadas de toda la obra. Durante la batalla de los renegados contra Shaka, por unos instantes, Camus logró congelar la armadura del Caballero de Virgo. Eso da a entender que Camus, después de morir, finalmente alcanzó el 0 absoluto. Al menos, eso es lo que se sugiere. Con ese poder, Camus puede usar ataques extremadamente poderosos como el polvo de diamantes, que tiene un alto poder congelante, y su técnica más letal, la ejecución de la aurora, que es capaz de congelar todo a su alrededor.
El hielo generado es tan poderoso que casi nadie puede romperlo. Durante Soul of Gold, en 2 ocasiones distintas, estuvo a punto de eliminar a Milo, y más tarde enfrentó a Shura en uno de los combates más increíbles de la serie. Y lo venció sin mayores dificultades. Y justo después, derrotó a un guerrero dios, y solo en ese momento mostró señales visibles de cansancio. Gente, ¿se dan cuenta? Derrotó a 2 oponentes con nivel de caballero dorado. El tipo es una locura. Decidí dejarlo en esta posición porque los personajes que vienen más adelante lograron ir un poco más allá en términos de poder. De esta forma, por haber vencido a 2 enemigos extremadamente poderosos y haber demostrado un cosmos increíble, Camus se queda merecidamente con nuestro 7º lugar. En el 6º lugar tenemos a Mu de Aries. Extremadamente poderoso, siendo el caballero con mayor poder telequinético entre los 12. Durante Soul of Gold, lamentablemente no mostró tanto, pero está aquí precisamente por los buffs que recibió y por el impresionante poder que demostró durante la saga clásica. Mu fue entrenado por Xion de Aries, antiguo patriarca del santuario, y al igual que todos los dorados, posee un cosmos extremadamente poderoso, además de dominar por completo el 7º sentido, y haber despertado el 8º también. Mu posee un poder tan intimidante que incluso otros caballeros dorados temían enfrentarlo. Prueba de eso es cuando Máscara de la Muerte estaba golpeando a Shiryu allá en Rozan, y solo con aparecer, Mu intimidó tanto al caballero de Cáncer que este decidió retirarse del campo de batalla. Por tener poderes telequinéticos, la mayoría de las técnicas de Mu se basan en eso. Por ejemplo, está la Revolución Estelar, donde lanza un rayo de energía que teletransporta a sus oponentes a una gran distancia, finalizando el combate sin necesidad de recurrir a la fuerza bruta. Otra técnica poderosa es la Muralla de Cristal, descrita como una de las mayores defensas entre los dorados. Consiste en crear una pared similar al vidrio, y su poder defensivo es tan absurdo que fue capaz de bloquear los ataques más fuertes de Máscara de la Muerte y Afrodita de Piscis. Y hablando de esos dos, ellos son precisamente la razón por la que Mu ocupa una posición tan destacada. Mu simplemente derrotó a 2 caballeros dorados al mismo tiempo sin muchas dificultades, y los mandó de regreso al inframundo con su teletransportación. El poder de Mu es tan ridículo que no solo aplastó a esos 2, sino que también venció a Mew de Papillon, un espectro de alto rango, que según Radamantis de Wyvern, era uno de los espectros más fuertes presentes en el ejército, o sea, en un mismo arco, y de forma consecutiva. Mu lidió con 3 oponentes de nivel dorado, y por eso, considerando también el enorme aumento de poder que recibió, Mu ocupa tranquilamente nuestro 6º lugar. En el 5º lugar, tenemos a Aiolos de Sagitario. Este es el puesto más alto en el que pude dejar al sagitariano, a pesar de su increíble poder. Fue designado por Xion de Aries como el nuevo patriarca del santuario. Gracias a su extraordinario poder, rivalizado únicamente por Saga de Géminis, el poder de Aiolos es conocido, respetado y temido por muchos caballeros. Esto porque es reconocido como el más justo y más honorable entre los dorados. Una prueba de su fuerza es que Andreas, la forma humana de Loki, temía su poder y por eso decidió eliminarlo primero. Incluso debilitado por Yggdrasil, Aiolos logró causar una herida incurable a su oponente, aunque él mismo salió casi muerto del enfrentamiento. En el episodio 0, Aiolos se mostró como uno de los caballeros más poderosos de su época. Eso porque, mientras protegía a Atenea, luchó solo contra Máscara de la Muerte, Shura y Afrodita. Claro, ellos aún eran niños y no estaban ni cerca de su máximo potencial, pero debemos recordar que Aiolos tampoco estaba usando todo su poder. Una prueba clara de eso es que recibió daño serio de Saga, y durante la mayor parte del combate no atacó, solo se defendió. El tipo solo quería escapar. Lo que dificultó subir a Aiolos en este ranking es precisamente el episodio 0. Quienes leyeron ese manga saben que Aiolos, lamentablemente, murió joven, y por eso no tuvo tiempo de madurar todo su potencial. Incluso después de su muerte, Aiolos se manifestó a través de la armadura de Sagitario para proteger a Seiya en la batalla contra Aiolia. Y aunque el caballero de Leo estaba usando toda su fuerza, fue incapaz de rivalizar con él tras su regreso al combate contra Loki.
Aiolos fue uno de los caballeros que más resistió en la lucha contra el dios de la mentira. Fue el principal apoyo de Aiolia, hasta que éste logró derrotar al poderoso enemigo. Entre las técnicas más poderosas del Caballero de Sagitario, tenemos la Flecha de las Sombras, en la que Aiolos crea una flecha basada en su cosmos y la lanza contra la sombra del oponente. Esa flecha restringe los movimientos del rival, siendo una técnica de soporte bastante poderosa. Otra técnica es el trueno atómico, un golpe en el que Aiolos imbuye su puño con un cosmos cargado de extrema electricidad, y al impactar al enemigo, esta técnica se convierte en múltiples explosiones eléctricas con un poder comparable al de la explosión galáctica de Saga. A pesar de su inmenso poder, por demostrar poca evolución en comparación con los que están por encima de él, Aiolos ocupa nuestro quinto lugar. En el cuarto lugar tenemos a Doko de Libra, también conocido como el Anciano Maestro. Doko es el caballero dorado más antiguo del siglo XX, siendo además maestro de Shiryu y responsable de custodiar el sello de los 108 espectros de Hades. Durante un corto periodo, Doko fue el gran maestro del santuario, hasta que terminó muriendo durante la caída del Muro de las Lamentaciones. Doko posee un refinamiento magistral del cosmos, y eso se debe a que tuvo 200 años para meditar y acumular poder. Su dominio del cosmos es considerado sin igual, debido a su longevidad. Como consecuencia, Doko también tiene una sabiduría y experiencia en batalla inmensas, lo que le otorga un conocimiento superior al del resto de los caballeros. Una prueba de su fuerza es que incluso Saga de Géminis, cuando se hacía pasar por Sion, temía que Doko pudiera un día tomar el control del santuario. O sea, si un caballero del calibre de Saga temía tanto su poder, es porque Doko es extremadamente fuerte y cuenta con técnicas devastadoras, como la cólera del dragón y la cólera de los 100 dragones. Una técnica que libera 100 dragones, compuestos por un cosmos altamente destructivo, que arrasa con todo a su paso, como una poderosa onda de choque. Por ser el caballero de Libra, Doko es la balanza que juzga el bien y el mal, siendo el portador de las armas de Libra, armas tan poderosas que, según la obra, tienen la capacidad de destruir estrellas. Estas armas demostraron poder suficiente para obliterar el ataúd de hielo creado por Kamos, y también los pilares de Poseidón, objetos que se decía que ni siquiera los caballeros dorados podrían destruir. O sea, el poder de estas armas es inimaginable. Doko tuvo un combate muy respetable contra Sion de Aries durante la invasión de los renegados al santuario. Incluso en su forma de anciano maestro, logró romper la telequinesis realizada por Sion sobre Mu solo con un chasquido de dedos. Y eso mientras Sion estaba en su punto más alto de poder. Tras regresar a su máximo poder, la fuerza de Doko rivalizó con la de Sion al punto de dar inicio a una guerra de los 1000 días. Ambos solo volvieron a aparecer después de que Saga, Shura y Camus llegaran al santuario. Más específicamente, en el capítulo 81 del manga, Doko ocupa esta posición por los siguientes motivos. Primero, porque perdió su combate contra Sion. Quien haya leído el manga o visto el anime sabe que, después de esa pelea, Sion continúa tranquilamente su camino por el santuario, luciendo su hermosa y exuberante cabellera. La obra deja bastante claro que Sion derrota a Doko y luego sigue su camino por las casas zodiacales. Es lo que se da a entender. Otro punto es que, desde el clásico hasta Soul of Gold, Doko solo demostró evolución a través de su armadura divina, un recurso que no dura demasiado tiempo en combate. Y eso me limita a subir o bajar su posición en el ranking, así que, dado su inmenso poder, la posición más equilibrada que puede ocupar el Caballero de Libra es el cuarto lugar. Abriendo nuestro podio con el tercer y honorable lugar, tenemos a Aiolia de Leo. Gente, tuve que forzar bastante las cosas para que Aiolia alcanzara esta posición. Aiolia es el protagonista de Soul of Gold, y sin duda, fue quien recibió el power-up más absurdo y desbalanceado de todos. Ya al inicio de la obra, Aiolia fue el primer caballero presentado en Saint Seiya, dándole una paliza a Seiya, incluso cuando Seiya portaba la armadura de Sagitario. Aiolia tiene un dominio completo del séptimo sentido, y al igual que los demás dorados que regresaron del Muro de las Lamentaciones, también posee el octavo sentido. Fue él quien introdujo el concepto de
velocidad de la luz en la serie. Todos sus ataques están basados en ese atributo, con un poder ofensivo incomparable. Sus técnicas más absurdas son la cápsula del poder, donde lanza miles de rayos de energía destructiva a través de sus puños, y el relámpago de plasma, donde ejecuta un golpe con propiedades altamente destructivas. La fuerza de Aiolia es aterradora. También demostró ser capaz de curar a sus oponentes mediante su cosmos, como se muestra cuando cura la pierna rota de Seiya solo con un toque. En la serie clásica, Aiolia no tiene muchos logros relevantes, pero compensa mucho en Soul of Gold. En el clásico, le da una paliza a Seiya en 2 ocasiones diferentes. Incluso cuando el caballero de bronce despierta el séptimo sentido y alcanza temporalmente el nivel de un dorado, el poder de Aiolia seguía siendo mucho mayor. En la saga de Hades, lucha contra algunos espectros menores, pero en Soul of Gold, Aiolia comienza muy bien, enfrentándose a Frodi, un guerrero dios extremadamente poderoso, incluso estando debilitado por Yggdrasil. Aiolia despierta la armadura divina de Leo y recibe un aumento de poder absurdo, logrando rivalizar temporalmente con Loki. Por supuesto, aquí corresponde mencionar que él estaba acompañado por los demás caballeros dorados, y por eso esta ni siquiera fue una batalla justa al final del combate. Y la razón por la cual Aiolia se queda con nuestro tercer lugar es el hecho de haber recibido temporalmente la armadura de Odín. Esta armadura le otorgó un aumento de poder tan absurdo que hizo que las armaduras doradas parecieran simples a su lado. Su fuerza se elevó a un nivel tal que llegó a estar cara a cara con Loki durante un buen tiempo. Esa es la única y exclusiva razón por la que Aiolia se encuentra en esta tercera posición, porque si consideráramos solamente su armadura divina, estaría por debajo de otros caballeros con habilidades psíquicas, como es el caso de Mu. A lo largo de la historia, Aiolia mostró que no tiene ninguna resistencia frente a poderes mentales, y de acuerdo con las guías oficiales de la serie, él es uno de los que menos domina esta área, junto con Aldebarán y Shura. Por eso, Aiolia se queda con justicia en nuestro tercer lugar. En el segundo y honorable lugar, tenemos a Shaka de Virgo, el hombre más cercano a Dios. Hermano, simplemente no hay forma de colocar a Shaka por debajo del segundo puesto. Shaka posee el cosmo más elevado entre los dorados. Mantiene sus ojos cerrados constantemente para acumular aún más cosmo, y al abrirlos, libera un poder inmenso. Cuando su cosmo estalla de golpe, Shaka muestra un poder psíquico enorme. La mayoría de sus técnicas provienen de eso. Él solo derrotó con facilidad a Seiya, Shiryu y Shun. Si Ikki no hubiera aparecido en el campo de batalla, los otros 3 no habrían sobrevivido para contar la historia. Incluso Ikki fue reducido a nada frente al poder de Shaka, quien lo dejó al borde de la muerte. Shaka es tranquilamente el caballero dorado más completo entre todos sus compañeros. Eso se debe a que puede crear ilusiones, como cuando engañó a los espectros en el capítulo 74 del manga clásico. Al usar su Kan, puede generar una barrera cósmica, con un nivel defensivo impresionante, siendo tal vez la más fuerte entre los dorados. También domina el ciclo de las 6 existencias, una técnica con la que puede ver los pecados de sus enemigos y enviarlos a uno de los 6 mundos del Buda. Es una habilidad poderosa, aunque como mostró Ikki, alguien con un cosmos suficientemente fuerte puede escapar de ahí sin demasiada dificultad. Otra técnica extremadamente poderosa es la rendición divina, en la cual Shaka concentra su cosmo destructor, y eso fue suficiente para hacer desaparecer la casa de cáncer junto a los renegados que estaban dentro. Esa técnica también fue utilizada para desintegrar a los espectros, que invadieron la casa de Virgo en el capítulo 75 del manga. Claro, todas estas habilidades son impresionantes, pero la técnica más absurda de Shaka es, sin dudas, el Tenbu Rorin, o el Tesoro del Cielo. Esta técnica es terriblemente poderosa, ya que Shaka crea una dimensión donde sus enemigos no pueden ni atacar ni defenderse. En esa dimensión, Shaka les quita los sentidos uno a uno. Vista, oído, tacto, gusto y olfato son eliminados de forma progresiva. Incluso el sexto sentido, el de la mente, puede ser neutralizado. Ikki lo vivió en carne propia, quedando como un cadáver que solo se movía guiado por el cosmo. Durante la saga del santuario, Shaka pulverizó espectros con total facilidad,
y luego logró contener a los 3 renegados durante un tiempo, a pesar de que sus posibilidades de victoria eran nulas. En su versión Soul of Gold, Shaka mostró una evolución impresionante. Peleó contra Balder, un dios guerrero extremadamente fuerte, considerado el más poderoso de Asgard. Shaka sostuvo una batalla directa con él, y aunque fue muy presionado por su adversario, al usar su armadura divina, lo derrotó con rapidez. Cabe destacar que Balder había adquirido un poder similar al de una deidad menor, y aún así cayó ante Shaka. Más adelante, Shaka sometió a Andreas, quien era el recipiente de Loki, usando el tesoro del cielo, y fue capaz de arrebatarle sus 5 sentidos de un solo golpe, lo cual fue un logro increíble. Pero poco después, Loki rompió la técnica y escapó de sus efectos con facilidad. Por todo este poder colosal, Shaka se queda merecidamente con nuestro segundo lugar. Y en primerísimo lugar tenemos a Saga de Géminis. Hermano, Saga simplemente no necesita presentación. El tipo es absurdamente overpowered. Es considerado por muchos el más fuerte entre sus hermanos. Y eso no es poca cosa. Saga es extremadamente poderoso. Ya al inicio de la serie, en el episodio 0, causó heridas graves a Aiolos, incluso estando sin su armadura. Antes de eso, eliminó a Xion de Aries, quien, a pesar de ser anciano, había sido un caballero de oro extremadamente poderoso. Por lo tanto, no estaba tan débil como podríamos imaginar. Más adelante, tras descubrirse que él se hacía pasar por el patriarca del santuario, derrota a Seiya sin ninguna dificultad. Durante este arco, enfrenta a Iki de Fénix, quien había regresado más poderoso que cuando luchó contra Shaka. Y adivinen qué, le da una paliza a Iki, y aunque el Bronce Boy logra rivalizar con él momentáneamente en técnicas psíquicas, eso no dura mucho. Pero en el manga, cuando decide pelear en serio, utiliza una explosión galáctica que no solo pulveriza el cuerpo de Iki, sino que también destroza la armadura de Seiya. Mientras que en el anime le da una golpiza brutal al Caballero de Fénix. Saga es tranquilamente el más versátil entre sus hermanos, junto con el propio Shaka. Esto porque demostró la capacidad de utilizar ilusiones engañando a los Caballeros de Bronce en la casa de Géminis. Demostró una poderosa telequinesis y tiene un dominio magistral sobre el cosmos, logrando usar técnicas extremadamente poderosas. Por ejemplo, puede abrir rupturas espaciales con la técnica de otra dimensión, donde es capaz de rasgar el espacio y enviar a su oponente a vagar eternamente por otra dimensión, si este no tiene una técnica de movilidad interdimensional. Otra técnica poderosa que posee es el puño demoníaco, o Satán Imperial, una técnica que le permite a Saga controlar completamente la mente de sus objetivos. Esta técnica fue capaz de controlar a Aiolia completamente. Solo para tener una noción del nivel de poder que tiene esa técnica en el manga. Esta técnica llega a funcionar en Iki, y Saga podría haberlo eliminado en ese momento, pero prefirió jugar, y por eso el golpe fantasma de Fénix también tuvo efecto sobre él. Otro efecto de esta técnica fue en el capítulo 74 del manga, donde al usarla logró paralizar a todos los espectros presentes en el lugar. Saga también demostró ser diferente. Esto porque mostró ser capaz de manipular su armadura para que luchara por él. En serio, hermano, el tipo es tan bravo que la armadura pelea por él, y no al revés. Su técnica más poderosa, sin duda alguna, es la explosión galáctica, una técnica donde utiliza un cosmos altamente destructivo y crea una explosión afirmada como capaz de destrozar estrellas. Esto ocurre durante la saga de Hades, mientras estaba emocionado al saber que su hermano Canon estaba vivo. Saga usa una ráfaga de cosmos tan poderosa que hizo temblar todo el santuario, haciendo que el impacto llegara hasta la sala de Atenea. El poder de Saga es insano. La prueba es que, junto a Shura y Camus, cuando solo tenían un sentido activo, la visión, usaron una exclamación de Atenea, y aun cansados, rivalizaron con Aiolia, Mu y Milo, que estaban completamente bien comparados con los renegados. O sea, incluso debilitado, Saga tiene un poder capaz de rivalizar con un dorado en perfectas condiciones, lo cual no es poca cosa. Y si eso no fuera suficiente, durante Soul of Gold, cuando Milo estaba recibiendo una paliza de Camus, Saga apareció para salvarlo. Camus estaba acompañado de 2 guerreros dioses,
Y cuando Saga afirmó estar dispuesto a pelear contra los tres al mismo tiempo, los tipos se asustaron, aclamándolo como el más fuerte entre sus hermanos. Aquí cabe mencionar que Saga estaba debilitado por Yggdrasil, pero aún así usó una explosión galáctica que pulverizó una montaña entera. Para mejorar aún más el currículum del tipo, cuando luchaba contra Sigmund, hermano menor de Siegfried, aplastó al chico sin piedad y solo usó su armadura divina para aumentar aún más la diferencia de poder entre ambos, porque solo en su forma base ya estaba humillando al chico. En serio, hermano, el tipo es muy roto. Si no hubiera sido por haber visto maldad en su corazón, Xion lo habría hecho el nuevo maestro del santuario, y Saga mostró que tenía potencial para eso. Y con todos esos logros y ese poder sin comparación, Saga ocupa merecidamente nuestro primerísimo lugar. Bueno gente, este fue el video de hoy. Muchas gracias por haber llegado hasta aquí. Cuento con su like, su suscripción y la campanita activada, porque cada vez que salga un video nuevo serán notificados. Comenten cuál es su lista para que podamos charlar y debatir, porque esa siempre es la mejor parte. Y si quieren ayudar aún más, consideren hacerse miembros, donde además de apoyar más al canal, tendrán acceso a beneficios exclusivos. Muchas gracias y hasta el próximo video.